Lo primero que habría que decir es que el juicio político contra presidentes en ejercicio a nivel internacional no es algo tan raro como podría creerse. Desde 1990 a la fecha han habido más de 60 casos de juicio político. De hecho, uno de ellos en nuestro país, con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Y en la mayoría de países las razones por las cuales el presidente puede ser destituido tras este proceso varían. En algunos casos un presidente puede ser destituido por una consideración puramente política. En otros casos se exige que haya algún cargo de tipo penal que pueda ser demostrado en su contra. En la mayoría de casos el juicio político es definido por una mayoría calificada del Congreso, pero hay casos en donde es un tribunal, como digamos el Tribunal Supremo de Justicia, quien determina la suerte final del presidente. Lo que habría que decir en el caso de Estados Unidos es que en Estados Unidos el juicio político, pese a que es una fórmula que está en la Constitución desde un inicio, es un proceso inusual. En más de 200 años de historia, este es recién el cuarto caso de un juicio político, o por lo menos cuarto caso de inicio de una investigación que pudiese derivar en juicio político. En los tres anteriores hubo acusación en dos casos, uno en el siglo XIX y uno en la década del 90 del siglo XX, con Bill Clinton, en donde sí se formuló acusación a través de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes o de diputados en otros países cumple la función de un fiscal. Si la mayoría de la Cámara está a favor de acusar al presidente, el juicio procede. Y la Cámara de Senadores se convierte en el juez que determina por mayoría calificada, 2/3 en el caso de Estados Unidos, si corresponde o no destituir al presidente por los cargos formulados por la mayoría de la Cámara de Representantes. En el siglo XIX y en el siglo XX ha habido casos de cargos formulados por una mayoría de la Cámara de Representantes, pero en ninguno de los dos casos el presidente fue finalmente destituido por una mayoría calificada del Senado. En el caso de Richard Nixon, el tercer caso anterior a este, el presidente renunció antes de que la Cámara de Representantes votara en favor de formularle cargos. No era evidente que hubiese una mayoría suficiente para formularlos, pero en todo caso el presidente decidió renunciar antes de que ello ocurriese. En este caso ya se han formulado cargos, pero hay consenso en que, dado que los republicanos tienen 53 de 100 congresistas, y se requiere 53 de 100 senadores específicamente, y se requiere 67 senadores para aprobar la destitución del presidente, es altamente improbable que el presidente Trump sea destituido. La pregunta por ende sería cuáles son las consecuencias políticas de un juicio político, valga la redundancia, que no culmine en una destitución, como todo parece indicar va a ser este. Las consecuencias podrían ser electorales, pero aquí los antecedentes, digamos, sugieren que los demócratas deberían hilar fino antes de proceder con este cargo, con este caso específico. Porque habría que recordar que en el caso de Bill Clinton, una mayoría de la opinión pública concluyó que los cargos en su contra, más que obedecer a razones justificadas para iniciar un juicio político que culminase en la destitución del presidente, fueron cargos formulados por consideraciones proselitistas, es decir, los republicanos quisieron ganar por la vía del juicio político las elecciones que habían perdido durante el escrutinio. Y una vez que esa fue la posición que adopta la mayoría respecto a lo que había ocurrido, la consecuencia fue que en las siguientes elecciones de medio término para renovación parcial del Congreso, los demócratas del presidente Clinton ganan esa elección, ganan posiciones, y además gana el propio Clinton la reelección, la siguiente elección presidencial. O sea, en otras palabras, el formular cargos que para muchos eran cargos basados más en criterios proselitistas que de justicia, terminó siendo un boomerang para los republicanos.
A juzgar por las encuestas, ese es un riesgo que corren los demócratas en este momento. Había una mayoría que creía que había causa justa para investigar a Trump, pero ya no es claro que haya una mayoría que crea que Trump deba ser juzgado y destituido. Y de cualquier modo, cuando se ven encuestas de opinión, la mayoría de los estadounidenses tiene preocupaciones que le parecen más importantes que la continuación del juicio político. Entonces, en ese contexto, aunque todavía las encuestas no sugieren que este proceso vaya a hacer una gran diferencia a largo plazo, o sea, para las elecciones en noviembre del próximo año, un buen romance, en todo caso, los indicios existentes no sugieren que políticamente esto vaya a ser positivo para el Partido Demócrata. No está claro que ayuda a Trump, pero por lo menos parece claro que no lo perjudica y podría ayudarlo.